Nos encontramos una vez más para realizar la Lección Divina. Bienvenidos todos. Hoy vamos a tomar el capítulo 22 del libro de Job. Titulamos esta Lección Divina Castigo Divino y Justicia. Vamos a ponernos en la presencia del Señor pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine, nos acompañe en esta lectura orante de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente para que podamos discernir lo que tu palabra nos quiere comunicar. Necesitamos que seas tú quien nos vaya explicando paso a paso las Escrituras Sagradas, para comprenderlas en el sentido en que fueron escritas, para acoger el mensaje que nuestro Padre Dios quiere darnos y poder interpretarlas de forma adecuada. También necesitamos de tu ayuda para poderlas poner en práctica, porque somos frágiles e inconstantes. Tú sabes que nos cuesta trabajo la virtud. Por eso pedimos ya desde este momento que seas tú el motor en nuestra vida para que pongamos por práctica toda esta palabra que hoy recibimos, que vamos a meditar. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar la lección, es decir, la lectura atenta de la palabra de Dios. Hoy damos paso al tercer y último ciclo de discursos que están contenidos en los capítulos 22 al 27 del libro de Job, que sorprende al lector atento por varias razones de tipo literario y de contenido. Llama sobre todo la atención el carácter mutilado de esta sección. Solo hay una intervención de Elifaz y otra de Bildad, y ninguna de Zofar, cuando en los ciclos anteriores hablaban los tres. De ahí que se sospeche que casi todo el capítulo 27 pertenece a una intervención perdida de Zofar. O sea, habría habido esa intervención, la habría escrito el poeta, pero por alguna razón se llegó a perder y solamente está como la respuesta de Job a lo que Zofar le habría dicho. Pero es una suposición. A veces en los estudios bíblicos, puesto que estamos hablando de textos literarios que se fueron copiando y transmitiendo a lo largo de los siglos, pues llegar a afirmaciones bien precisas es no solo arriesgado, sino es prácticamente imposible de hacerlo. Por eso, en muchos momentos, pues tenemos que partir de las suposiciones. Obviamente, en base a lo que está escrito, los testimonios del texto que tenemos, pero al final pues llega a quedar como una suposición, es decir, una hipótesis de que pudo ser así. A lo mejor después pasa el tiempo y se llega a nuevas conclusiones. Por este momento podemos pensar en ello. Tal vez se pudo perder esa intervención de Zofar y por eso no la tenemos en el actual texto canónico. Y la respuesta que vendría en el 27 sería respuesta a esa intervención. Por otra parte, se atribuyen a Job algunos conjuntos de versos que difícilmente pueden salir de su boca, pues reflejan claramente la rancia teología de sus amigos. O sea, más bien expresiones que irían más en la boca de los amigos que en la de Job. En cualquier caso, se traslucen en las intervenciones de Elifaz y Bildad
ideas antropológicas de gravísimas consecuencias teológicas. O sea, la manera como se comprende al hombre y que esto repercute en la forma de comprender a Dios. Para el primero, Elifaz, el ser humano no es útil a la divinidad. Fíjense esa afirmación, ¿no? Pues a Eloah poco le importan los deseos del hombre de buscar la verdad y de ostentar en su currículum vitae una intachable conducta. Es lo que va a presentar Elifaz, lo veremos en su momento. Bildad hace hincapié en la misma idea. El ser humano no es más que un gusano, algo indigno de que Eloah se fije en él. Sin saberlo, ambos amigos están lanzando sobre los hombros de la divinidad la pesada acusación de la amoralidad, de ser corrupto del orden ético. O sea, como si Dios corrompiera el orden ético. Como si a Dios no le importara la moralidad de los actos del hombre. Otra novedad de esta sección reside en la vigencia de la teología de la creación, enarbolada por los dos antagonistas de Job, para poner de relieve el supremo poder y la incansable sabiduría de la divinidad. Job dirá que se trata de un poder absoluto al servicio de la más absoluta opresión. Nuestro hombre describe la anormalidad divina desde una constatación universal, la opresión de los pobres a manos de desalmados terratenientes. Entonces, vemos y podemos constatar cómo sufren los pobres, cómo son explotados, cómo les cargan la mano en el trabajo, y quien saca el beneficio, pues son los patrones, ¿no? Los que los están explotando. Y entonces eso nos lleva a pensar, pues Dios no se fija realmente, no se preocupa de quien lo está invocando, de quien está necesitando su auxilio. Es la manera, pues, del pensamiento que desarrolla el libro de Job y que, bueno, pues hacemos muchas veces nuestro. También se trata de una opresión tan inútil como la propia existencia humana, pues Eloah ni siquiera se molesta en escuchar sus oraciones. Y así lo vamos a leer cuando leamos el capítulo 24, el verso 12. Ante tanto desorden, ante tal descalabro creacional, ¿dónde está Eloah? Job confiesa su total ignorancia al respecto. Lo va a decir en el capítulo 23, los versos 8 al 9. La aparente ausencia de la divinidad en el entramado de la creación resta esperanza a Job para poder encontrarse con ella. Es un encuentro que él desea ardientemente. Sería su única vía de rehabilitación. Pero su eventual presencia le llena de terror y reitera su deseo de no haber nacido. Lo veremos en el capítulo 23, versos 16 y 17. Siguiendo la línea de pensamiento de Coelet, Job lamenta que Shaddai no haya establecido tiempos para que sus fieles puedan tener acceso a su arcana voluntad y conocer los momentos en que decide actuar a favor de sus fieles.
siempre la oscuridad. En el libro de Coelet leemos esas palabras que también merecen una reflexión muy especial para comprenderlas bien. Hay un tiempo para cada cosa. Tiempo para amar y tiempo para odiar. Tiempo para construir y tiempo para destruir. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Y así va ese bello poema de Coelet. Y pareciera que aquí, pues Dios no le hace saber a Job, o en general al hombre, cuándo es ese tiempo, para poder comprenderlo y poder entrar en esa mentalidad de Dios. Bueno, hoy ha sido una amplia introducción a este tercer ciclo de discursos, pero creo que vale la pena para podernos ubicar en el contexto de lo que vamos a estar leyendo en estos capítulos. Vamos ahora a leer con atención el capítulo 22 del libro de Job. No olvidemos que esta lectura atenta del texto la hacemos bajo la pregunta: ¿qué dice en sí mismo el texto? Entonces, capítulo 22 del libro de Job. Elifaz de Temán respondió así: ¿acaso puede un hombre ser útil a él, si apenas la persona sensata lo es para sí? ¿Acaso le importa a Shaddai que sea honrado? ¿Qué ganarías si tu conducta fuera íntegra? ¿Te castigaría acaso por tu piedad o te citará a juicio por ello? ¿No será por su inmensa maldad? ¿No será por sus culpas sin límite? Por tus culpas sin límite. Sí, exigías sin motivo prendas a tus hermanos, despojabas de su ropa al desnudo, no dabas de beber al sediento, privabas de pan al hambriento. Como poderoso dueño de tierras, como orgulloso habitante de ellas, despedías a las viudas de vacío, destrozabas los brazos de los huérfanos. Por eso te cercan redes, te asalta el súbito terror, la luz se oscurece y no ves. Te engullen aguas caudalosas. ¿No está Eloah en lo alto del cielo? Mira qué alto el vértice de las estrellas, y dices: ¿qué puede saber él? ¿Podrá gobernar oculto tras nubarrones? Las nubes lo tapan, no ve cuando deambula por la órbita celeste. ¿Quieres seguir tú la antigua ruta que pisaron hombres perversos, arrebatados antes de tiempo, cuando una riada arrasó sus cimientos? Decían a él: fuera de aquí. ¿Qué puede hacernos Shaddai? Aunque él colmaba sus casas de bienes, el plan del malvado está lejos de mí. Los justos se alegran al verlo, los íntegros se burlan de ellos. Ved nuestro adversario exterminado, el fuego ha devorado su abundancia. Familiarízate con su trato y recupera la integridad, y así conseguirás la dicha. Haz tuya la esperanza de su boca. Piensa siempre en sus palabras. Si vuelves a Shaddai, serás rehabilitado. Se alejará de tu tienda la maldad. Arroja al polvo el oro, el ofir a las piedras del arroyo. Y Shaddai será tu tesoro, será tu plata a montones. Te deleitarás entonces en Shaddai. A Eloah alzarás tu rostro. Cuando le reces, te escuchará y podrás cumplir tus promesas.
Tendrás éxito en tu empresa. Habrá brillado en tus sendas la luz. Él humilla la empresa arrogante, pero salva al que baja los ojos. Pone a salvo al hombre inocente, se pone a salvo por la pureza de sus manos. Palabra de Dios. Este capítulo 22 es el tercer discurso de Elifaz. Hemos escuchado ya los dos anteriores. Queda estructurado en 6 conjuntos. Los versos 2 al 5, 6 al 11, 12 al 14, 15 al 20, 21 al 28 y 29 al 30. Estamos en una intervención un tanto extraña, pues junto a imágenes literarias e ideas reiteradas, se aprecian ciertos avances, sobre todo en la insistencia, en la humildad y en la plegaria. La primera estrofa, los versos 2 al 5, ¿acaso puede un hombre ser útil a él? Aquí el nombre de Dios es Él. Si apenas la persona sensata lo es para sí. ¿Acaso le importa a Shaddai que seas honrado? Otra vez el nombre de Dios, Shaddai. ¿Qué ganarías si tu conducta fuera íntegra? O sea, si Job se portara bien, ¿de qué le sirve a Dios? ¿En qué lo hace mejor a Dios que Job sea buena persona? ¿Te castigará acaso por tu piedad o te citará a juicio por ello? ¿No será por tu inmensa maldad? ¿No será por tus culpas sin límite? Entonces, en esta primera estrofa, comienza una serie de preguntas de hondo calado y de consecuencias imprevisibles que ponen en entredicho el quehacer teológico e incluso la validez de la ética humana y de la propia existencia creyente. Elifaz ahonda en la inutilidad del ser humano frente a la divinidad, desde el punto de vista de la empresa sapiencial. O sea, Dios es tan perfecto que no necesita del hombre. Es lo que dice Elifaz. No necesita, para ser feliz, que el hombre se porte bien. Es lo que le está diciendo a Job. La segunda estrofa, que tenemos en los versos 6 al 11, Elifaz enarbola el estandarte de la justicia divina, acusando a Job, en los versos 6 al 9, de una serie de infamias, condenadas tanto por la legislación hebrea cuanto por la predicación profética. Fíjense, si exigías sin motivo prendas a tu hermano, despojabas de su ropa al desnudo. Esto los profetas fueron muy enérgicos en denunciar esos pecados de quienes despojaban sin motivo de su vestido a su prójimo. No dabas de beber al sediento, privabas de pan al hambriento. Estas disposiciones que tenía la legislación hebrea y que van a recordar así tan severamente los profetas, después Jesús las va a recoger en las que ahora llamamos obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo,
Y Elifaz le está diciendo a Job que no lo hacía, cuando sabíamos que sí lo hacía. Nos dijo capítulo 1 y 2 que Job, la descripción que Dios hace de Job es un hombre íntegro, un hombre que hace el bien, que teme a Dios, un hombre justo. Y Elifaz se supone que conoce bien a su amigo, le está diciendo que no lo hacía. Y que por eso, entonces, por la maldad, es que Dios lo tiene en esa situación, le da ese castigo. La estrofa abandona el pasado para retomar el presente. O sea, esto que les decía, Job sí era un hombre bueno, sí hacía estas obras de misericordia, cuidaba de que sus hijos no llegaran a ofender a Dios, y si lo hubieran ofendido, pues hacía un rito de purificación. Esa situación del pasado, como si Elifaz no la conociera de Job, ¿no? O como si ya se le hubiera olvidado, y entonces hace referencia a la situación presente. La maldad pretérita de Job sería la causa de sus desgracias actuales. Así lo dice el verso 10. Por eso te cercan redes, te asalta el súbito terror. O sea, aparentemente Job era bueno, es lo que le dice Elifaz, pero en el fondo no hacía el bien. Y es por eso que ahora está sufriendo. La tercera estrofa, los versos 12 al 14, en esta Elifaz pretende darle a Job una clase de teología hípnica, contraponiendo la gloria de la morada celeste de la divinidad, va a aparecer la expresión lo alto del cielo, al pensamiento limitado y rastrero de cierto tipo de personas, que al contrario que el autor del Salmo 8, no saben leer las notas de la partitura celeste. Dice, ¿no está Eloah en lo alto del cielo? Mira qué alto el vértice de las estrellas. Y dices, ¿qué puede saber él? ¿Podrá gobernar oculto tras nubarrones? Las nubes lo tapan, no ve cuando deambula por la órbita celeste. El Salmo 8, el salmista dice, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu majestad lo llena todo. Y aquí me parece que es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, Elifaz insiste en que Dios no está al tanto del hombre. La cuarta estrofa, los versos 15 al 20, renueva Elifaz sus esfuerzos porque Job abandone su falsa y funesta estrategia. O sea, que siga diciendo que es inocente, que él es justo. Le insta a desviarse de un tipo de conducta perversa enraizada desde antaño en el corazón humano. O sea, lo está invitando a que cambie su conducta, en el supuesto de que Job es malo, de que Job no ha hecho el bien como Dios quiere. ¿Quieres seguir tú la antigua ruta que pisaron hombres perversos, arrebatados antes de tiempo, cuando una riada arrasó sus cimientos? Decían a él, fuera de aquí. ¿Qué puede hacernos Shaddai? Aunque él colmaba sus casas de bienes. Los justos se alegran al verlo, los íntegros se burlan de ellos. Ved nuestro adversario exterminado, el fuego ha devorado su abundancia.
como si eso se lo estuvieran diciendo ahí a Job, ¿no? Vean, nuestro adversario exterminado, el que con palabras, era la expresión que decían sus amigos al principio, tú que con palabras querías instruirnos. A ver, nuestro adversario está ahí derrotado, ¿no? Luego, la quinta estrofa, los versos 21 al 28, se centra en la única condición de posibilidad de rehabilitación a la que, según Elifaz, puede asirse la esperanza de Job. El tono es claramente parenético, o sea, es una exhortación, y con voluntad instructiva. Los imperativos del verso 21 y 22, familiarízate con su trato y recupera la integridad, y así conseguirás la dicha. Haz tuya la enseñanza de su boca, piensa siempre en sus palabras. Entonces, estos dos imperativos, familiarízate, haz tuya. Con estos dos imperativos, Elifaz subraya la urgencia de una respuesta, de un cambio en la vida de Job. Y la condicional del verso 23, si vuelves a Shaddai, serás rehabilitado, se alejará de tu tienda la maldad. Entonces, vean cómo Elifaz pues quiere ayudar a convertir a Job. Primero en esos imperativos, familiarízate, haz tuya, y luego en esta condicional, si vuelves a Shaddai. Entonces, esta incondicional del verso 23 constituye la clave de bóveda de la estrofa, la llamada a la conversión. Luego viene la sexta y última estrofa que tenemos en los versos 29 y 30. Para Elifaz, los versos dicen, él humilla la empresa arrogante, pero salva al que baja los ojos. Pone a salvo al hombre inocente, se pone a salvo por la pureza de sus manos. Para Elifaz, como para el conjunto de la tradición bíblica, la humildad y la arrogancia constituyen dos polos opuestos en el entramado espiritual del ser humano. La primera, la humildad, conduce a la amistad con Yahvé y al disfrute de sus generosos dones materiales. La segunda, la arrogancia, desemboca en la hostilidad divina y en una existencia desasida, aciaga y desprotegida. Entonces, ponen los dos extremos, ¿no? Él humilla la empresa arrogante, ¿no? Los dos extremos. Pero salva al que baje los ojos. Pone a salvo al hombre inocente, se pone a salvo por la pureza de sus manos. Hemos tal vez hecho amplia esta lección, lo vuelvo a repetir, considero que era muy oportuno sí detenernos en la introducción a este tercer ciclo de discursos para poderlos comprender mejor. Vamos ahora a pasar a la meditación, es decir, en una nueva lectura del texto, le preguntamos a Dios qué nos dice a nosotros este texto, ¿no? ¿Qué nos quiere decir Dios a nosotros y en estas circunstancias que estamos viviendo? Elifaz de Temán respondió así: ¿acaso puede un hombre ser útil a él, si apenas la persona sensata lo es para sí? ¿Acaso le importa a Shaddai que seas honrado?
¿Qué ganarías si tu conducta fuera íntegra? ¿Te castigará acaso por tu piedad? ¿O te citará a juicio por ello? ¿No será por su inmensa maldad? ¿No será por tus culpas sin límite? Sí, exigías sin motivo prendas a tus hermanos, despojabas de su ropa al desnudo, no dabas de beber al sediento, privabas de pan al hambriento. Como poderoso dueño de tierras, como orgulloso habitante de ellas, despedías a viudas de vacío, destrozabas los brazos de los huérfanos. Por eso se cercan redes, te asaltan el súbito terror. Tu luz se oscurece y no ves. Te engullen aguas caudalosas. ¿No está Elohaj en lo alto del cielo? Mira qué alto el vértice de las estrellas. Y dices, ¿qué puede saber él? ¿Podrá gobernar oculto tras nubarrones? Las nubes lo tapan, no ve cuando deambula por la orilla celeste. ¿Quieres seguir tú la antigua ruta que pisaron hombres perversos, arrebatados antes de tiempo, cuando una riada te arrasó sus cimientos? Decían a él, fuera de aquí. ¿Qué puede hacernos Shaddai? Aunque él colmaba sus casas de bienes. El plan del malvado está lejos de mí. Los justos se alegran al verlo. Los íntegros se burlan de ellos. Ved nuestro adversario exterminado. El fuego ha devorado su abundancia. Familiarízate con su trato y recupera la integridad, y así conseguirás la dicha. Haz tuya la enseñanza de su boca. Piensa siempre en las palabras. Si vuelves a Shaddai, serás rehabilitado. Se alejará de tu tienda la maldad. Arroja al polvo el oro, el ofir a las piedras del arroyo. Y Shaddai será tu tesoro, será tu plata a montones. Te deleitarás entonces en Shaddai, a Elohaj alzarás tu rostro. Cuando le reces te escuchará, y podrás cumplir tus promesas. Tendrás éxito en tu empresa, habrá brillado en tus sendas la luz. Él humilla a la empresa arrogante, pero salva al que baja los ojos. Pone a salvo al hombre inocente. Se pone a salvo por la pureza de sus manos. ¿Qué nos dice este texto hoy a nosotros? Vuelvo a repetir, soy consciente de que la primera parte, que consiste en la lectura atenta de la palabra de Dios, ha sido más extensa en esta ocasión. Pero considero que era necesario plantear con claridad el contenido del tercer ciclo del discurso. El cambio que va ofreciendo el poeta en el libro de Job respecto a la manera de concebir a Dios y de entrar en relación con Él es muy importante y desconcertante. Las ideas que se nos habían transmitido y que nosotros mismos nos habíamos formado de Dios están muy en consonancia con lo que nos ha presentado hasta este momento el libro de Job. Pero hemos podido progresar en un cambio de mentalidad respecto a Dios mismo y a la manera de ver los acontecimientos de la vida, sobre todo cuando son de dolor y muerte. Algunos de ustedes me han escrito de forma personal, me han comentado
este cambio que estamos viviendo y que es muy hermoso. La mentalidad en consonancia con la teoría de la retribución ha dominado mucho tiempo nuestra vida y nuestra experiencia de Dios, pero nos resulta insuficiente. La manera como vemos al hombre es como vemos a Dios, y viceversa. Por eso, Dios mismo nos ha llevado de la mano, por medio del autor sagrado, para que nos abramos a una manera nueva de comprensión. Si en algún momento hemos pensado que Dios no necesita de nosotros, pero que además ni siquiera nos escucha ni se preocupa de nosotros, qué equivocados hemos estado. Pero sobre todo, cuánto hemos sufrido por esa manera de leer la realidad. Hoy pregúntate acerca de estos postulados y sobre todo trata de entrar en tus sentimientos ante esta mentalidad. ¿Cuánto has sufrido? ¿Has visto a Dios como un enemigo, como el enemigo número 1? ¿Qué te hace sentir esta forma de verlo así, como enemigo? Y a tu prójimo, ¿cómo le has visto? Recuerda y reflexiona que la manera en que vemos al hombre es la manera en que vemos a Dios, y la manera en que vemos a Dios es la manera en que vemos al hombre. ¿Cómo te hace sentir todo esto? La manera de ver a Dios es como vemos al hombre. Entonces, si pensamos que alguien está sufriendo por consecuencia del pecado, por sus actos, por X razón, entonces vamos a ver a Dios castigador. Y a la inversa, si vemos que Dios es bueno y misericordioso y perdona, cuando vemos al hombre que está en situaciones difíciles, le invitamos a vivir el perdón. No le juzgamos y le rechazamos, sino que lo invitamos a que se acerque al perdón de Dios. Esta meditación quiero que la orientemos precisamente a que veamos que Dios no es nuestro enemigo, que Dios nos ama. Y aunque las cosas que nos rodean, los acontecimientos de nuestra vida, puedan ser bastante difíciles, complejos para entender, Dios no se ha olvidado de nosotros. Y tampoco cuando experimentamos sufrimiento por alguna razón, no significa que hayamos sido malos y que por eso estamos sufriendo. Nuestra meditación de este texto debe ayudarnos a profundizar todavía más precisamente en la bondad de Dios. Y así vamos a pasar ahora a la oratio, este tercer momento de la lección divina, en donde oramos con la misma palabra de Dios. La pregunta que aquí va guiando nuestra oración es: ¿qué digo ahora al Señor como respuesta a su palabra? Hoy quiero tomar fragmentos de este poema y con ellos ir haciendo la oración. No voy a hacer la lectura así corrida, sino hacer
la oración, pero con algunas partes. ¿Acaso puede un hombre ser útil a Dios si apenas la persona sensata lo es para sí? ¿Acaso le importa a Dios que seas honrado? ¿Qué ganarías si tu conducta fuera íntegra? ¿Te castigará acaso por tu piedad o te citará a juicio por ello? ¿O será por tu inmensa maldad? ¿O será por tus culpas sin límites? Señor, a veces hemos llegado a pensar como que no te fijas si estamos esforzándonos en hacer mejor las cosas. Sobre todo cuando vemos la situación aparentemente próspera de personas que sabemos que son muy malvadas, que hacen mucho daño. Y cuando nosotros nos estamos esforzando por ser mejores, por cuidar de los demás, por respetar los derechos de los demás, los bienes de los demás, vemos que nos cuesta tanto trabajo y que sufrimos y que tenemos que enfrentar situaciones bien complejas. A veces, no con estas palabras, pero sí con las ideas de fondo y tal vez con los sentimientos que sí podemos compartir con el texto, hemos podido sentir como lejano, como poco preocupado. Y por eso la pregunta que nos hacemos llega a ser: ¿me estás castigando porque yo soy bueno? En esos momentos hemos pensado como Elifaz. Te pido que nos perdones, pero también te pido que nos salgas al encuentro. Es que si tú no vienes a nosotros, ¿cómo vamos a poder entender la realidad de otra manera? Por eso necesitamos que tú vengas al encuentro de nosotros, más cuando pasamos por esas situaciones tan complicadas de nuestra vida. Si exigías sin motivo prendas a tu hermano, a tus hermanos, despojabas de su ropa al desnudo, no dabas de beber al sediento, privabas de pan al hambriento. Totalmente lo contrario a las obras de misericordia. A veces debemos reconocerlo delante de ti, Señor, dejándonos llevar por la mentalidad del mundo, si hemos caído en verdaderas injusticias, no hemos practicado la misericordia con nuestros hermanos. A veces, porque así lo hacen todos, nos hemos dejado llevar para hacerlo también. A veces porque si no le hago así, no voy a prosperar, justificamos nuestra conducta y vamos cayendo en esas acciones que tanto en otro momento habíamos juzgado, criticado, rechazado. Hoy te pido perdón, Señor, por esos momentos en que no he sabido estar cuidando de mis hermanos, en que más bien me he aprovechado de su situación. Te pido que perdones a quienes
han amasado fortunas a costa de injusticias. Te pido que perdones a quienes han llevado el pan a su hogar y se sientan a comerlo con su familia, pero con la conciencia de que no fue honesto ese fruto de trabajo. Quienes así lo han vivido, perdónalo, Señor. Y ayúdales a que primero experimenten tu perdón para poder acallar su conciencia, para sentirse en paz contigo y poder sentarse a la mesa dignamente con su familia que los espera, que los respeta, que les tiene en una muy alta estima. Perdónalos, Señor, y ayúdalos a corregirse. Tú estás en lo alto del cielo, pero sí miras hacia nosotros y nos miras con amor. Sí gobiernas nuestro mundo, nuestra historia, por encima de las nubes, de los nubarrones. Aunque a veces nosotros pensamos que no nos ves, que te has olvidado de nosotros. Cuando eso suceda, ayúdanos a recordar que así como cuando hay un día nublado y solo al voltear hacia arriba vemos las nubes densas que nos ocultan el sol, sentimos frío porque también nos ocultan sus rayos de calor. Pero sabemos que por encima de las nubes está el sol, brillando y dando calor. Y también así no olvidemos que por encima de nuestros problemas que nublan nuestra mirada, por encima de esas situaciones que pareciera que están poniendo en riesgo nuestra propia existencia, allí estás tú, con tu amor, dándonos tu luz, dándonos tu calor, dándonos tu amor. Ayúdanos a recordarlo siempre y a tenerlo como experiencia profunda en nuestra vida. Finalmente, Elifaz está invitando a Job a convertirse. Y aunque Job, un hombre justo, no tenía de qué convertirse, nosotros sí reconocemos que debemos convertirnos. Pero tú sabes que nos cuesta trabajo, que empezamos un día y al día siguiente ya nos cansamos y abandonamos el esfuerzo. Por eso, ayúdanos, Señor, para que vivamos nuestra conversión todos los días, para que sí dejemos lo que te ofende, lo que hace daño a nuestros hermanos y por lo tanto a nosotros mismos, y que podamos realizar aquello que te agrada, aquello que es de beneficio para nuestros hermanos y por lo tanto para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor.
tómanos de la mano en el camino de la conversión y llévanos por donde tú quieres conducirnos. Que vayamos cambiando todo aquello que no es digno para nosotros, que no es conveniente. Vamos a pasar ahora a la contemplación. Tratamos de contemplar el proyecto de Dios. Vamos a leer nuevamente el texto, pero ahora con una mirada, o nos dejamos envolver por esta mirada de Dios, cómo Él ve nuestra realidad, cómo la juzga, y entonces se vuelve una mirada sapiencial de nuestra propia realidad. Y nos preguntamos, ¿qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? Queremos formar la mente de Cristo en nosotros. Entonces, pues que esta nueva manera de leer el texto sobre nuestra realidad nos lleve a formar esta nueva mentalidad. Elifaz de Temán respondió así: ¿acaso puede un hombre ser útil a él si apenas la persona sensata lo es para sí? ¿Acaso le importa a Shaddai que seas honrado? ¿Qué ganarías si tu conducta fuera íntegra? ¿Te castigará acaso por tu piedad o te citará a juicio por ello? ¿No será por tu inmensa maldad? ¿No será por tus culpas sin límite? Sí, exigías sin motivo prendas a tus hermanos, despojabas de su ropa al desnudo, no dabas de beber al sediento, privabas de pan al hambriento. Como poderoso dueño de tierras, como orgulloso habitante de ellas, despedías a las viudas de vacío, destrozabas los brazos de los huérfanos. Por eso te cercan redes, te asalta el súbito terror. La luz se oscurece y no ves, te engullen aguas caudalosas. ¿No está Eloaj en lo alto del cielo? Mira qué alto el vértice de las estrellas. Y dices, ¿qué puede saber él? ¿Podrá gobernar oculto tras nubarrones? Las nubes lo tapan. No ve cuando deambula por la órbita celeste. ¿Quieres seguir tú la antigua ruta que pisaron hombres perversos, arrebatados antes de tiempo, cuando una riada arrasó sus cimientos? Decían a él, fuera de aquí, ¿qué puede hacernos Shaddai? Aunque él colmaba de sus casas de bienes, el plan de malvado está lejos de mí. Los justos se alegran al verlo, los íntegros se burlan de ellos. Ved, nuestro adversario exterminado, el fuego ha devorado su abundancia. Familiarízate con su trato y recupera la integridad, y así conseguirás la dicha. Haz tuya la enseñanza de su boca, piensa siempre en sus palabras. Si vuelves a Shaddai, serás rehabilitado. Se alejará de tu tienda la maldad. Arroja al malvado al polvo al oro, el Ofir a las piedras del arroyo, y Shaddai será tu tesoro. Será tu plata a montones. Te deleitarás entonces en Shaddai. A Eloaj alzarás tu rostro. Cuando le reces, te escuchará, y podrás cumplir tus promesas. Tendrás éxito en tu empresa, habrá brillado en tus sendas la luz. Él humilla la empresa arrogante, pero salva al que baja los ojos. Pone a salvo al hombre inocente, se pone a salvo por la pureza de sus manos.
Hoy les invito a que para esta meditación, para dejarnos iluminar por el proyecto de Dios y vivir la conversión de nuestra vida, de nuestra mente, del corazón, que consideremos precisamente la grandeza de Dios. Es Dios todopoderoso. Y hay cosas que dice el texto que son muy verdaderas. Dios está por encima de las nubes. Dios, es cierto que propiamente Dios no necesita de nosotros. A Dios yo no lo hago más feliz si soy más bueno, o no lo hago menos feliz si soy malo. Dios es Dios completamente. A Dios yo no le aumento ni le quito nada, porque en el momento en que yo le aumentara algo a Dios, dejaría de ser Dios. Ya no es Dios porque Él iría también en perfección. Entonces sería un ser finito. Por ser el ser absoluto, por ser el ser que tiene la totalidad del ser, de la existencia, de la felicidad, del amor, entonces no le aumentamos nada ni le quitamos nada. Cuando hablamos de que nuestras culpas ofenden a Dios, es un lenguaje antropomórfico, es decir, aplicamos a Dios realidades que son propias del hombre, pero eso lo hacemos para poder entender esta manera de ver a Dios, de relacionarnos con Dios. Entonces, estas preguntas que son retóricas son ciertas, sin embargo, Dios mismo quiso hacerlas que sean preguntas sin sentido. ¿Acaso puede un hombre ser útil a él? No necesariamente. O sea, Dios no necesita de nosotros, pero quiere necesitar de nosotros. Entonces sí colaboro con Dios. Y lo que yo hago sí contribuye al bien de los demás. Por eso Dios ha querido participarnos, aún sin necesidad de nosotros, ha querido participarnos de su obra creadora y providente. Dios creó este mundo tan hermoso. Dios creó a la humanidad y le encomendó a la humanidad el cuidado y la guarda de la creación, sin necesitar de nosotros, pero quiso asociarnos a esta obra de su amor. ¿Acaso le importa a Shaddai que seas honrado? ¿Qué ganaría si tu conducta fuera íntegra? Efectivamente, no gana nada. A Dios, vuelvo a repetir, no le aumentamos nada de bondad con nuestras obras buenas. Y sin embargo, Dios, en su gran amor hacia nosotros, sí quiere que nuestras buenas obras sean para gloria y alabanza de Dios y sobre todo para bien de nosotros. Hay un prefacio muy bonito en el misal romano en donde le decimos a Dios: si bien nuestras alabanzas no aumentan nada tu gloria, es un don tuyo que seamos agradecidos. Entonces, cuando yo me esfuerzo por ser mejor, por evitar el mal, no le estoy aumentando nada a Dios, pero sí
viene a hacer un bien para mí, ese esfuerzo que estoy haciendo. No le aumento su gloria, pero el que yo le sea agradecido por las obras buenas que estoy realizando, es un don de Dios. Es un regalo. Por eso, ante Dios, debemos de ponernos como el que necesita de Dios. Dios no necesita de mí, pero yo sí necesito de Dios. Cuando yo me esfuerzo por hacer el bien, no aumento en nada la gloria de Dios, pero sí hago que ese bien me lleve a participar de la gloria de Dios. Cuando yo evito el mal, pues a Dios no le estoy aumentando su felicidad, pero yo sí estoy ayudándome a mí mismo a poder llegar a la presencia con Dios. Y entonces, la mirada que tenemos que ver ante nuestra propia realidad, pero sobre todo la mirada que tenemos que ver ante la realidad de Dios, es una mirada de amor. O sea, Dios es amor. Y también la gratuidad de Dios. Dios, todo lo que nos ha dado, es de forma gratuita, por pura gracia de Dios, no por méritos nuestros. Y entonces, cuando veo a Dios así, el Dios bueno, el Dios amor, el Dios generoso conmigo, pues amor con amor se paga. ¿Cómo no me voy a esforzar a vivir también en el amor si tanto amor he experimentado de Dios? Nuestro cambio de mentalidad frente al Dios que nos habíamos hecho como el Dios lejano, el Dios que no se preocupa de nosotros, el Dios al que no le interesa si soy mejor o no, porque yo veo que los que son malos pues están muy bien. Entonces, este cambio de mentalidad nos lleva a comprender que en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en la generosidad de Dios para con nosotros, no puedo más que corresponderle con el amor, con el esfuerzo por no desviarme de su proyecto de amor. Y por eso podemos recordar de una manera que nos trae mucho beneficio la enseñanza de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella le decían, cuando era maestra de novicias en el convento de Lisieux, le decían las novicias, es que Teresita, tú tienes muchas virtudes. Como haciendo ver que ellas pues no eran así tan virtuosas y por lo tanto que no les exigiera tanto. Y les responde Santa Teresita, no, yo no tengo ninguna virtud. El virtuoso es Dios. Dios es el que obra en mí todas estas virtudes que ustedes ven. Cuando cambiamos nuestra mentalidad a Dios, en relación con Dios, entonces nos damos cuenta que el bueno es Dios. Y que si algo bueno puedo hacer, es por gracia de Dios, por obra de Dios, porque Él está actuando a través de mí. Por eso, pues abrámonos a esta manera nueva de comprender a Dios. El Dios bueno,
el Dios que cuida de nosotros por amor, no porque necesite de nosotros. Aquí esto nos lanza a una experiencia de Dios muy, muy diferente y muy hermosa. Si Dios, que podría prescindir de mí, no quiere prescindir de mí, no quiere dejar de amarme, entonces, ¿cómo no le voy a amar? ¿Cómo voy a prescindir de Dios? Fíjense cómo Elifaz, en medio de verdades, pero que manejó de una forma tal vez para llevar a Job a tropezar y caer, nos ayuda ahora, porque el Espíritu Santo nos está guiando en esta lección divina, nos ayuda a que lleguemos a la verdad con mayúscula de Dios, de quién es Dios, de cómo en el amor Dios espera de nosotros nuestra conversión. Espera de nosotros que sigamos caminando en el bien, que nos sigamos esforzando, aunque sigamos viendo que el malvado parece que prospera, y a veces son los que más bienes tienen, los que más acumulan, pero que la alegría y sobre todo el gozo de esta vivencia con Dios sea la que nos haga perseverar aún en nuestras dificultades, aún en nuestros sufrimientos, en nuestras enfermedades, en las precariedades de la vida, que sea el amor de Dios el que nos esté llevando hacia adelante. Vamos a pasar a la acción. ¿Qué propósito me quiero hacer, quiero asumir para manifestar el cambio en mi vida a la luz de esta palabra que hoy hemos recibido? Piensa en qué quieres asumir como compromiso. Yo quiero comprometerme dos cosas. La primera, a no olvidar el amor de Dios, a no dejarme envolver por las falsas promesas de felicidad que el mundo me puede ofrecer, que los malvados me pueden ofrecer, y más bien encontrar la felicidad solamente en Dios. Aquí lo decía precisamente Elifaz: cuando le reces, te escuchará. Y podrás cumplir tus promesas. Tendrás éxito en tu empresa, habrá brillado en tus sendas la luz. O sea, yo quiero vivir este compromiso de estar de parte de Dios, ¿no? De confiar en Dios, de no dejarme confundir frente a esos argumentos que el mundo me ofrece. Y lo segundo, me quiero comprometer, y esto apoyado en el gozo que yo he experimentado cuando algunas personas me han expresado que les ayuda cuando les hablo del amor de Dios. Quiero seguir hablando del amor de Dios. Quiero seguirles acompañando para que se encuentren con el amor de Dios. Y ese es mi compromiso también. No dejar de anunciarles el amor de Dios.
y pidan por mí para que les pueda ayudar de esta manera. Vamos a terminar nuestra lección divina agradeciendo a Dios su presencia, su amor, que nos ha acogido en esta lección divina, y vamos a pedirle que nos ayude para llevar a la práctica nuestros propósitos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre bueno, porque muy pacientemente vas esperando a que nosotros te comprendamos de una manera nueva. Gracias porque no nos condenas ni nos rechazas por malentenderte en muchos momentos, sino al contrario, con esa paciencia que te caracteriza y que brota de tu amor hacia nosotros, vas esperando a que, como decimos nosotros, nos caiga el 20 para entenderte mejor. Ayúdanos para que podamos poner en práctica esta palabra que hoy nos has regalado, para que de veras nuestra vida se vaya configurando cada vez más a la de Cristo Jesús, por la acción del Espíritu Santo, bajo la luz de tu palabra. Te lo pedimos a ti, Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima lección divina. Gracias por estar aquí. Y no olvidemos, Dios nos ama, Dios está con nosotros, Dios cuida de nosotros en todo momento, en toda circunstancia.